Vamos a hablar con el general Wagner Bravo, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, sobre la efectividad de los estados de excepción. Y bueno, había una nota de Diario El Universo que mencionaba que los estados de excepción por sí solos no solucionan nada. Así lo mencionaban varios analistas que creen que el gobierno, además de decretar estados de excepción, debe actuar con vehemencia para desarticular estructuras criminales. Y de hecho, en los 12 estados de excepción que logré contabilizar con los decretos emitidos entre este año y el anterior, no se había dado en realidad muchos resultados. Y en este último feriado, en este último fin de semana, la Secretaría de Comunicación ya mencionó sobre los resultados alcanzados en los operativos, en los allanamientos y demás que se hicieron en el marco de este estado de excepción. Y de hecho el presidente de la República estuvo en Santo Domingo de los Áchilas, una de las provincias incluidas en el estado de excepción, y llegó a este punto del país también con varios miembros del gabinete ministerial a fin de que junto a la población y autoridades locales implementen acciones para robustecer la seguridad. Ahí el presidente ofreció datos obtenidos a nivel nacional tras la aplicación de este estado de excepción desde el 1 de noviembre hasta el 4 de noviembre, y según esa última actualización declaró que hay 802 detenidos, también que se llevaron a cabo más de 3.625 operativos, que se habían registrado 16.100 vehículos y además registraron a 21.116 personas. También se dieron datos, la Secretaría de Comunicación publicó algunos datos interesantes, por ejemplo, de armas de fuego decomisadas, motocicletas recuperadas, en fin. Hechos que al menos, se vieron resultados porque había escepticismo luego de varios intentos de varias declaratorias de estados de excepción, y donde las cosas siguen igual y siguen sucediendo, la violencia sigue y más bien ha ido incrementándose. ¿Para qué han servido los estados de excepción? Es lo que vamos a conversar en este momento con el general Wagner Bravo, ex jefe del Estado Mayor del Ejército Ecuatoriano. Gracias, general, bienvenido. Y ¿qué nos puede comentar respecto a estos estados de excepción decretados y los resultados de ellos? Porque, como mencionaba al inicio, por sí solos no solucionan nada y el Ecuador debe actuar más. Y quizás este último feriado, este último fin de semana en donde se vivió este estado de excepción, ya se vieron esos resultados que se ansiaban hace 2 años que se empezó a decretar estos estados de excepción de parte del gobierno del presidente Lasso. ¿Cuál es su percepción y su lectura general? Bienvenido, lo escuchamos. Buenos días, Verónica. Sí, efectivamente, yo creo que los estados de excepción son las medidas que se deben tomar inmediatamente y coyunturalmente, porque son la única forma en que las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la Constitución, pueden apoyar en este momento el trabajo de la Policía Nacional. Y por otro lado, de lo que yo entiendo, la policía nos ha dicho que están en una estrategia de contención del crimen organizado y especialmente del sicariato y la alta violencia que estamos viviendo. De tal manera de que por lo menos se pare y no siga aumentando este tipo de delitos. Y la única forma, al parecer, en este momento es un estado de excepción, como digo, que permite poner una serie de medidas restrictivas a toda la ciudadanía, para que se pueda contener, identificar y también tener un control, especialmente durante el toque de queda, de qué es lo que se moviliza en la noche y en la madrugada. Hagamos cuenta de que aquellos delincuentes que están en este momento atacándole al Estado, porque es un terrorismo urbano desde mi punto de vista, son los que necesitan ser controlados. Y ellos se mueven durante la noche y en lugares en los que no hay control policial o militar. Yo creo que la medida es acertada, pero como tú lo indicas, las medidas y causas estructurales por el nivel de violencia son otras y que deben ser también observadas, tienen que ser analizadas y buscar la solución, que no va a ser inmediata, posiblemente va a ser una solución a mediano y a largo plazo, Verónica. Bien, ahora sobre este último estado de excepción que se decretó, ¿cómo ve los resultados y qué debería pasar ahora en los siguientes días? ¿Cómo debería seguir actuando el gobierno? Aquí hablamos de un terrorismo urbano, ya no hablamos de una delincuencia organizada, porque el delincuente es aquel que vive de robar, de asaltar o de cualquier otra actividad que le permita tener recursos para sobrevivir.
Aquí estamos hablando de un crimen internacional organizado que es supranacional y que no va a parar en sus intentos por dominar ciertos territorios y dominar también a el Estado ecuatoriano. El crimen organizado fue elevado a amenaza en el 2017 y efectivamente es eso lo que nos está pasando. Están queriendo contraponer su fuerza, su poder de armas contra el poder coercitivo que tiene el Estado. Entonces, ellos no van a dejar de hacer sus actividades y van a seguir incrementándole mucho más para tratar de dominarle y subyugarle al Estado. Por lo tanto, yo creo que el presidente de la República y todo el sistema de seguridad nacional tiene que seguir aplicando la fuerza para poder pacificar al país. Y si esto tiene mucho que ver, y al parecer está dirigido desde los centros penitenciarios, en donde aquellas personas que están ahí tienen derechos, pero que no han entendido que perdieron un derecho fundamental, su libertad. Por eso son personas perdidas la libertad, porque cometieron un acto delictivo y tienen una sentencia. Ellos no pueden y no deberían conocer de que su libertad ya no está en potestad de su decisión, sino en la decisión del Estado. Y es el Estado el responsable de mantenerles en una prisión o cambiarles a otra o buscar la forma de cómo administrar su condena. Y ellos no quieren hacer eso y al parecer desde ese interior se están dando las órdenes para poder crear el caos en el Ecuador. Entonces, me parece adecuado que se vaya limpiando y se vaya organizando bien todo el sistema penitenciario, Verónica. Bien, amigos, 7:51 conversamos con el general Wagner Bravo, ex jefe del Estado Mayor del Ejército. Estamos conversando también acerca de la efectividad de las últimas acciones que ha tenido el gobierno en el marco del estado de excepción que se vive y para el general pues es necesario que se siga limpiando, que se siga actuando con fuerza en ese sentido. Y en general hay quienes también han dicho que se debe aplicar quizás lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador contra la violencia, contra las pandillas. ¿Usted cree que eso sea adecuado o discrepa con esa forma de actuar? Bueno, como había dicho Verónica, en este momento le han declarado, si salen los delincuentes, unos en la cárcel en Esmeraldas y otros libres, a amenazarle al Estado. Y hay actos terroristas en la calle, porque el poner una bomba en una gasolinera, para suerte no han explotado, es causar un daño no solamente a la gasolinera o a un negocio. Una explosión de eso estando en los centros poblados puede causar muerte de todas las personas que viven alrededor, o el atacar a un centro médico, o ir a ejecutar a los policías porque los ejecutaron. No es que ha habido una reyerta, un cruce de balas porque había un asalto o algún acto delictivo. Los fueron a ejecutar. Quiere decir que ellos quieren imponer el poder de las armas para mantener, como digo, su negocio, sus campos de acción, sus territorios supuestamente, tomando en cuenta que el Estado es el responsable de la soberanía. Entonces yo creo que no estamos haciendo igual que en El Salvador, pero yo creo que el presidente ha tomado ya la decisión, y es una decisión política, de no permitir que esto se siga incrementando. En un determinado momento, pues tenemos que clasificar a los delincuentes, a las personas perdidas la libertad, que no quieren rehabilitarse, que desde ahí están ordenando sicariatos, están ordenando extorsiones, las famosas vacunas, etcétera, etcétera. Entonces hay que dominar a eso para que no nos siga pasando. Yo creo que las acciones que ha tomado el presidente Bukele en El Salvador, tomando en cuenta de que la realidad de El Salvador con la del Ecuador son dos cosas muy diferentes. Desde hace 15 años, si no estoy mal, después de que se terminó el proceso de paz en El Salvador con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, todas aquellas personas que salieron de la guerrilla, de las Fuerzas Armadas, de la policía, se metieron a las bandas, a las famosas maras. Y de lo que yo recuerdo, estuve por allá en el año 2008, ya era un problema de seguridad nacional, que fue creciendo y que El Salvador no lo tomó en cuenta. En el Ecuador no estamos en ese nivel. Sí, el crimen organizado es una amenaza a la seguridad nacional, pero no estamos tanto a ese nivel. Yo creo que aquí fundamentalmente lo que hay que hacer es un buen control de las cárceles para que se acabe esa cabeza de dirección, de supuesto liderazgo que tienen estos delincuentes, y con eso creo que podríamos pacificar al país. Y si en un determinado momento pues tenemos que hacer algo igual, tendrá el Estado que tomar la decisión política para hacerlo. Eso se hizo en la década del 80, Verónica,
Recordemos que también había asesinatos, secuestros, le volaron, con respeto a quienes nos escuchan, la cabeza a un empresario, le secuestraron a otro. Y hubo una decisión política de exterminar ese mal que estaba afectando a la convivencia de los ecuatorianos. Yo creo que hoy no estamos en el mismo nivel, pero por ahí van parecidas las acciones y creo que hay que poner la fuerza correspondiente. Desde luego, observando los derechos humanos, fundamentalmente de los 18 millones de ecuatorianos. Cierto que la justicia debería estar a favor de los que somos más, no de los que son menos. Todo el mundo tiene derecho a la vida, pero aquel que viola su libertad, aquel que viola y va a ejecutar, aquel que pone explosivos, quiere decir que él no está respetando nuestros derechos. La pregunta es, ¿nosotros respetamos los derechos de él cuando él no respeta nuestros derechos, Verónica? Bueno, eso ya es materia de otra discusión general, porque los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, solo por el hecho de nacer, pero como digo, ese es otro tema. Y hablando del estado de excepción como herramienta efectiva, hay quienes dicen que, bueno, es una herramienta, pero no soluciona por sí sola el problema y que para ello habría que hacer una inversión más grande en el ámbito social, trabajar en programas de prevención, también en tener mejores capacidades, en dar mejores capacidades y dotaciones y equipo a la policía, a las Fuerzas Armadas para que pueda cumplir su misión. ¿Cree que eso quizás está faltando esa otra pata del gobierno? Porque bueno, ya se ha lanzado esto de estado de excepción, varios hoy se han visto algo de resultados, pero quizás hay más cosas que se puedan hacer. Verónica, el Ecuador lo que necesita es reconstituir el sistema de seguridad nacional. Como digo, el crimen organizado, que es supranacional, no sacamos nada nosotros, desde mi punto de vista, tratando de dominar a las bandas de delincuentes que hay al interior de estos sicariatos, etcétera, cuando el problema va mucho más allá. Todas las plantaciones de hojas de coca que tiene Colombia y Perú, si no existieran, en el Ecuador no había problema de sicariato ni de crimen organizado. Habría una delincuencia común normal que la tienen todos los estados del mundo. Entonces, mientras no se eliminen, desde mi punto de vista, esas plantaciones y producción de cocaína, nosotros vamos a seguir teniendo un problema. ¿Y cómo los van a eliminar? Tampoco Colombia lo va a eliminar normalmente o de forma tranquila, porque eso está manejado por los grandes cárteles de la droga que están en México y en otras partes del mundo. Y por otro lado están aquellos demanda de los países consumidores que están pidiendo cocaína y droga. Entonces todo es un proceso ilícito que nos permite a nosotros estar metidos en este problema porque nos han tomado como una plataforma de exportación. Al ser esto una amenaza a la seguridad nacional, nosotros no podemos llegar a militarizar o a policializar la seguridad, porque la seguridad no es solamente poner más policías y más militares, ni mejorar las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, que están creo que en un 15%, cuando deberían estar por lo menos en un 90%, o de la policía, sus capacidades operativas, que creo que están en el 5% y deberían estar en el 90%, sino que ahí viene el plan de seguridad integral, que debe terminar. ¿Qué nos pasa? Ya lo sabemos, pero hay que ir a la profundidad. ¿Por qué nos pasa? Para determinadas de esas causas estructurales, hace un momento le escuchaba al señor Polibio Córdoba, de que hay un alto nivel de pobreza, no hay un empleo adecuado, no hay una buena salud, no hay una buena educación. Eso tiene que conllevar el plan de seguridad integral para que eliminemos esas causas estructurales de la violencia, en donde nosotros demos buena salud, desarrollo a la provincia de Esmeraldas, por poner un ejemplo, les demos educación, para poder abstraer a la ciudadanía, a nuestros compatriotas, de la ilegalidad. Si yo amanezco un día y no tengo de qué comer, tengo que dedicarme a delinquir. Entonces hay que buscar la forma de cómo eliminar las causas estructurales y que, como decía hace un rato, inicialmente hay que poner orden público, que eso es más policías y más militares y seguridad pública, pero hay que ir al concepto de seguridad nacional, que es eliminar y bajar poco a poco las causas estructurales de los altos índices de violencia. Uno de los objetivos nacionales permanentes que tiene el Ecuador en el artículo 3 de la Constitución dice territorio de paz, democracia, libre de corrupción. Hacia esos y otros objetivos más tenemos que apuntar en el trabajo todos los días, el gobierno, la legislatura, el sistema judicial, los empresarios, los medios de educación, Wagner Bravo, etcétera, 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 de tal manera de que todos aportemos al desarrollo del país.
Si nosotros no eliminamos las causas, Verónica, lo único que estamos haciendo, como digo, es policializar la seguridad y que esa no es la solución. Posiblemente a corto plazo, como los estados de excepción, y tú lo dices, Claro. porque logra pacificar en un momento, pero a largo plazo igual continuamos. A largo plazo obviamente no es sostenible, general. Ahora, siendo el crimen transnacional, es un crimen organizado que viene, que traspasa fronteras, y bueno, el Ecuador es simplemente uno de los puntos más estratégicos. ¿Qué hacer con ello? ¿Cómo se debe actuar con otros países, por ejemplo, en cooperación con otros países que también sufren este mismo mal? Efectivamente, yo creo que el señor canciller estaba en una reunión ayer acerca de los derechos humanos. De la misma forma hay que ir a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene una organización de la lucha contra el crimen organizado, contra el uso de drogas, contra los narcóticos, contra el tráfico de armas. Entonces, nosotros tenemos que, recordemos, cuando Colombia hacía la aspersión del glifosfato en las plantaciones de hojas de coca, nos fue afectando a nuestra línea fronteriza y comenzaron una serie de enfermedades. Pero hubo una presión. Hoy tenemos que hacer la presión a través de los organismos internacionales, las Naciones Unidas, la OEA, los mismos países consumidores de Estados Unidos, de Europa, para que de una u otra forma obliguemos y por lo menos se comprometa el presidente de Colombia a erradicar las plantaciones de hoja de coca. Pero si la política del presidente Petro, que la dijo en las Naciones Unidas, la droga no es mala, como sí, el que sí es malo son los combustibles fósiles del petróleo, él quiere nacionalizar la producción de cocaína. Si ya tenemos problemas cuando ahora es ilegal, imagínense cuando esté legalizado cuánta producción de cocaína va a haber. Claro. Porque no es que simplemente Colombia dice yo legalizo y no hay ningún problema. En otros países consumidores y en el resto del mundo sigue siendo ilegal. Por lo tanto va a seguir el negocio rentable que es la cocaína. Entonces tenemos que hacer presión a través del canciller, tiene que haber una política de Estado apoyada por todos. Recordemos que creo en la Constitución cuando se habla de relaciones internacionales se habla que tiene que estar primero nuestro beneficio como país. Y el beneficio como país, desde mi punto de vista, no solamente, Verónica, es los narcóticos o la cocaína, son las armas que vienen de Chile y el Perú, son los explosivos que vienen de Chile y el Perú, son la trata de blancas, son el lavado de dinero, son los coyoteros. O sea, también tiene que haber en el frente externo, como se llama normalmente, un avance directo para ir a hacer conocer a los países consumidores qué nos pasa, qué nos está sucediendo, cómo nos ayudan no solamente a mejorar las capacidades de policía y Fuerzas Armadas, sino cómo nos ayudan internacionalmente a eliminar este mal, que desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, si nosotros no tuviéramos la cocaína que se produce en el Colombia y en el Perú, seríamos un país, creo que todavía un territorio de paz, Verónica. Qué complejo todo este tema y bueno, esperemos que las acciones sean contundentes, que den resultados y como dice el general, bueno, que vean también en cooperación con otros países porque el crimen organizado transnacional no respeta fronteras, lamentablemente. Gracias al general Wagner Bravo, ex jefe del Estado Mayor del Ejército Ecuatoriano, por estar con nosotros y hacer una evaluación de las acciones que ha tenido el gobierno en el marco de estos estados de excepción. Esperemos, Verónica, que sigamos. Los ecuatorianos de bien queremos un territorio de paz. En este crimen y este terrorismo está afectando también a la democracia, a la vida de todos. Por lo tanto, creo que, como dice el artículo 83, todos somos responsables de la seguridad. Pongamos nuestro granito de arena. Y eso inicia con que no compremos cosas robadas para que no haya quien robe. Muchas gracias. Ese es un buen punto para empezar. Nada de ir a la Montúfar a ver celulares usados. Amigos.